Vamos a buscar en Efesios 1, 22. En los estudios anteriores estudiamos el concepto del reino de Dios y cómo es que el reino no es algo del futuro, pero el reino es otro término, una metáfora para describir la iglesia misma. Hoy día tenemos muchos que buscan otra venida de Cristo, aquí terrenal. Están buscando un reino físico de Cristo aquí en esta tierra. Están buscando las señales que, como ellos mal usan Mateo 24, pero Mateo 24 habla del fin de Jerusalén, del templo que fue destruido en el año 70. Pero el lenguaje es lenguaje de profecía, entonces muy parecido al lenguaje del Antiguo Testamento, hablando de la caída de varias ciudades, Babilonia, de Asiria, de Tiro, etcétera, etcétera. Pero este lenguaje también se encuentra hablando del fin del mundo, en 2 de Pedro, por ejemplo, capítulo 3, y tal vez en Apocalipsis. Pero la confusión sale cuando uno piensa que el reino de Dios no fue establecido en el primer siglo. Dice que hay un ¿cómo se traduce gap? Hay una temporada intermedia, ¿cómo se llama? Espacio, tal vez. Espacio. Ajá. Dice que toda la profecía llegó a su fin en los días de Cristo y hubo 2000 años hasta ahora, ¿verdad? De espacio de no hacer nada y después va a terminar todo al venir Jesús y establecer su reino. Pero hablan así porque no aprecian el valor de la iglesia, no aprecian la sabiduría de Dios en establecer un reino espiritual. Y se llama la iglesia, se llama la familia. Ya hemos estudiado a las figuras que hay, ¿verdad? La iglesia se llama el cuerpo de Cristo, ¿se acuerdan, verdad? El cuerpo de Cristo. También se llama la familia de Dios o la casa de Dios. Se llama la iglesia, en ese sentido, la iglesia se congrega para rendir culto al Señor y también para trabajar juntos, y esto se llama la iglesia de Cristo, pero ya también se llama el reino. ¿En qué sentido? Pues el reino es el cuerpo de Cristo, en el sentido de que ahora Cristo, como la cabeza del cuerpo, es rey del reino. Es el mismo concepto, pero es otra figura para describir la misma relación. Cristo, cabeza del cuerpo. Cristo es rey del reino. Es lo mismo. Pero esto nos ayuda a apreciar el papel que tiene la iglesia en nuestra salvación. Ahora, en el evangelismo de los sectarios, de las iglesias en general, de las iglesias protestantes, los evangélicos, todos, lo que dicen es que la iglesia no le salva, así dicen. No le salva la iglesia. Somos salvos por la sangre de Cristo. Pues sí, somos salvos por la sangre de Cristo. Pero solo por la sangre. No, Dios en su gracia nos ha dado mucha bendición, mucha forma, mucha manera para salvarnos. Y en su plan, claro, la sangre de Cristo nos salva. Pero también la iglesia nos salva. También la comunión que tenemos, los himnos que cantamos, nos ayuda a meditar en lo eterno, nos ayuda a apreciar el valor de la comunión, porque somos débiles todos. Y la iglesia sirve para que uno ayude al otro. Esta comunión es una forma, y es muy necesario, porque Dios sabe
que hace mucha falta del apoyo de los hermanos en la casa de Dios, ¿verdad? En la casa de Dios, Cristo es nuestro hermano. ¿Y quién es nuestro Padre? El Padre Celestial. Y Cristo el Hijo, y somos hermanos, pero Él es cabeza de la casa. Y nosotros, sí, somos coherederos de la familia. Es otra manera de hablar de lo que es la iglesia. Entonces, con esta combinación tenemos que meditar más y más en el lenguaje de las epístolas y también de los evangelios, por el cual el Señor nos enseña el valor que tiene la iglesia, que tiene el culto que ofrecemos a Él. Nos congregamos porque Dios quiere que nos congreguemos. Y cantamos, ¿por qué? Porque Dios sabe que esto es bueno. Y también es necesario alabar a Dios. Oramos juntos, ¿por qué? ¿Es psicología? No. En la oración no rezamos, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre rezar y orar? Recitar. Rezar y orar. ¿Qué diferencia hay? Citar algo de memoria. Okay. Rezar es de citar de memoria una fórmula, ¿verdad? Es como de decir el rosario, repetir ¿cómo se llama? ¿El rosario? El rosario, y con esta cadena de piedritas, ¿verdad? Se mueve, ¿cómo se llama? Entonces, rezamos, nosotros no, pero hay esta forma de pensar de oración. Oración, al contrario, es que es petición a Dios. Petición y es alabanza. Es de comunicar con Dios. Y Dios nos oye. Entonces, oración es algo más profundo, es algo, no es un rito, pero es de un corazón a otro corazón. Hablamos, abrimos el corazón nuestro y compartimos las preocupaciones, los afanes que tenemos. Y comunicamos los deseos, los miedos. Pedimos valor, pedimos auxilio de Dios, pedimos. ¿Y cuántas veces debemos de pedir? Todo el tiempo. Toda la vida. Toda la vida, todo el tiempo. Tenemos que orar sin cesar. Y es muy aburrido. No, a Dios no. Si repetimos la petición es malo. ¿Se acuerdan de lo que Jesús dijo de la mujer, la viuda, que sufrió una injusticia y fue al juez y pidió, pero el juez fue muy mundano y no quiso responder, no quiso darle nada, no quería dar la justicia? ¿Y qué hizo ella? Siguió molestándolo y por fin el juez injusto dice, ¿qué hago yo? Digo, no nos va a hacer que me moleste y Sí. yo digo, mejor Sí, que me haga sí. justicia. Si el juez injusto es así, ¿cómo sería Dios quien nos ama? Pues sí. Y esto así Jesús enseñó, que debemos de seguir orando a Él. Entonces, nos congregamos cada semana y no es mucho. Hay muchos que hoy piensan que es mucho, pero no es mucho. ¿Por qué? Porque debemos de orar sin cesar y seguir buscando al Señor. Pero aquí en Efesios 1, 22, en vez de hablar tanto del reino de Dios, vamos a hablar de la iglesia que pertenece a Cristo. Dice Efesios 1, aquí hablando del dominio de Cristo, déjame comenzar en el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole
a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia pertenece a Cristo. Y Él es la cabeza, nosotros el cuerpo de Él. Y dice, es la plenitud de aquel. La iglesia es la plenitud de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos tocando un tema que fue muy precioso a Cristo. Comenzó en Mateo 16, cuando Pedro confesó a Cristo. Cristo usó por primera vez esta palabra, iglesia, y dijo en 17, Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, no debemos de perder el punto del tema aquí, es edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? La roca es la confesión que hizo Simón Pedro, de que Cristo dice, tú eres, ¿qué dice? En 16, respondiendo Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Okay. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Okay. Sobre esta roca, ¿quién es la roca entonces? Cristo. Es Cristo Jesús. Él es Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Cristo es el fundamento, pero Pedro sí tiene su lugar, porque dice, a ti te daré las llaves del reino. Ahora, ¿dónde está Pedro? Él tiene ya las llaves, no está en la roca, él tiene las llaves, ¿ok? Las llaves que abren la puerta El reino. a la ciudad de Dios, el reino de Dios, la iglesia de Cristo. Pedro tenía la llave significa ¿qué? ¿Qué es lo que abre la puerta a la iglesia de Cristo? El que predica la palabra. ¿Y quién fue el primero que predicó la palabra? Pedro. Hechos 2, tenemos el sermón de Pedro y abrió la puerta a la iglesia, al reino de Dios. Porque las llaves son llaves de conocimiento, llaves de la luz, la inteligencia, lo que cuando oyeron a Pedro, dijo en el versículo 37, se compungieron de corazón. ¿Okay? ¿Por qué? Oyendo la palabra de Pedro, su corazón cambió. ¿Okay? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16. Todavía queda algo, ¿verdad? Perdón. Romanos 1, 16, 17. El apóstol Pablo dijo,
No me avergüenzo del Evangelio porque es es poder de Dios para salvación. Entonces, predicando el Evangelio, Pedro, en Hechos 2, los miles que se congregaron allá en Jerusalén, en el templo, dice, se compungieron de corazón. ¿Y cuántos se bautizaron? 3,000. 3,000 personas se compungieron de corazón. ¿Y qué hizo Pedro? Siguió predicando. No fue 3,000, no es suficiente. Siguió predicando el Evangelio. Porque este mensaje fue lo que abría la puerta. Y así comenzó la iglesia en Hechos 2, 38 al 42. Y Dios dice, déjame buscar, Hechos 2 en el versículo 42, creo. Siguió hablando, dice, el 41, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibieron la palabra de Pedro, Hechos 2, 41, y ellos fueron bautizados. Cuando se bautizaron, entraron, dice, se añadieron. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo añadió a ellos? Dios. Pues Dios. ¿Quién es que mantiene el libro de vida en el cielo? Es Dios. Y le pone y le escribe los nombres y también los quite, ¿verdad? Así es Dios. Entonces, 42, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Perseveraba en la palabra doctrina significa ¿qué? Enseñanzas. Las enseñanzas o las palabras, es otra forma de decir palabras de Pedro, palabras del Evangelio, doctrina, también se llama dogma, pero son enseñanzas, instrucciones, como la ley de Moisés se llama el Torah. Torah es instrucción. Entonces eran instrucciones, las leyes de Dios, los principios de la justicia, los principios, los que gobiernan la vida eterna, la vida que Dios ofrece, la vida que hay en Dios, se comunicó a nosotros. Entonces, así comenzó. Volviendo a Efesios, dice, la cual es su cuerpo, versículo 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios nos llena de qué? Nos llena. De conocimiento de la palabra. Si la iglesia es la plenitud de Dios, es porque la iglesia está llena del conocimiento de Dios. Está llena la iglesia de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Llevamos frutos, estamos llenos de frutos de justicia. Entonces, Dios nos llama para que sea, el Evangelio es el llamamiento de Dios y nos llama a entrar en esta comunión con Dios en la cual nos llenamos de Dios mismo. 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro capítulo 5, el último capítulo de 1 de Pedro, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Okay. Dios nos llama por el Evangelio, por las llaves de Pedro, por el mensaje de los apóstoles, el Evangelio que predicó Jesús. Y Jesús entonces envió al Espíritu Santo. Juan capítulo 16 dice que Él guiará a toda la verdad, dice. Entonces, cuando Él, en Juan 16, 8 al 13, entonces guió a los apóstoles a toda la verdad, ellos enseñaron a nosotros, a la iglesia, y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, nos llamó para venir a su gloria eterna. ¿Cuál es la gloria nuestra? Es de andar y pensar como Dios. Porque la gloria de Dios es su justicia. La gloria de Dios es su santidad. El conocimiento de Dios es ¿qué? Es lo mismo. El conocer a Dios es de andar como Él anda, pensar como Él piensa, como Él es glorioso, como dice 2 Corintios 3, 18, viendo como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados a su imagen, de gloria a gloria. Entonces, nuestra gloria es la gloria de llenarnos de la naturaleza divina, segundo de Pedro 1:4. Todo lo que Dios ha hecho es de llenarnos de esta gloria o esta naturaleza divina, se llama, en segundo de Pedro 1:4. También, segunda Timoteo 1. Segunda a Timoteo 1 capítulo 7. Segunda a Timoteo 1:7. Déjame comenzar leyendo el versículo 6. Segunda a Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Es una declaración muy larga, pero quería fijarme en este versículo 9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y este llamamiento se menciona de muchas maneras en los escritos de los apóstoles. Con mucha repetición nos da la importancia de reconocer. Dios con el Evangelio nos llama. Dios es un llamamiento celestial y divino. Nos llama a entrar en este camino de santidad, de justicia, de gloria, de andar en la gloria de Dios. Y también esto nos da la paz de Dios. Dice 1 Corintios 1:9, Dios nos llama a entrar en un camino de paz. 1 Corintios 1:9. Es, una vez más, el apóstol Pablo cuando escribe oraciones largas y para comenzar, comienza el versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús,
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, todo lo que dice de versículo 4 a 9 tiene este fin de recordarnos, Dios nos llamó a una comunión con Él, con los hermanos en Cristo y con Dios nuestro Padre y con el Hijo Jesucristo, nuestro hermano entonces en la familia de Dios. Pero el propósito del llamamiento de Dios se expresa aquí, hablando de, dice el 5, enriquecidos en él, en toda palabra y toda ciencia. Y dice el 7, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor. Para que seamos, el versículo 8, irreprensibles en el día de nuestro Señor. Irreprensibles refleja el concepto de justicia. Si andamos bien, si andamos como justos, y no nos metemos en los pecados que destruyen a los hombres, lo que mancha al hombre, la mentira, el engaño y la inmundicia, toda forma de egoísmo y de orgullo y de abusar el uno al otro. Toda esta forma, los hombres del mundo así viven. Pero en Cristo aprendemos otra forma de vivir. Y esto nos deja irreprensibles, porque Dios exige que todo hombre sea como Él. Exige que tengamos el corazón de amor y de misericordia y de celo y de humildad y de mansedumbre. Todo es como Cristo es. Cristo es manso, que seamos también mansos como Él. Y cada característica de que Dios, que es glorioso, Dios es glorioso, también llegamos a ser nosotros gloriosos como Él es. Nos llama a esta comunión y esto nos da paz, como dice Colosenses 3:15. Colosenses 3. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, de forma vocativa, si me entiendes, concepto de, es mandamiento, Dios manda que tengamos este corazón. Dice, la palabra de Dios, la paz de Dios gobierne. Esta paz, Dios manda. No es fácil ser pacificadores. No es fácil. No es fácil tener paz en el corazón. Es decisión que tenemos que hacer. Tenemos que decidir que vamos a tener paz en la vida, en el corazón, y ser personas apacibles con otros, para que podamos apaciguar a Dios, ¿verdad? Es el concepto de complacer a Dios. Pero cuando manda que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice, a la que asimismo fuisteis llamados. Dios nos llamó para que seamos hombres de paz.
Y la iglesia es la comunidad. Dios manda que la iglesia sea comunidad de paz. Aunque yo sé que en la iglesia muchas veces hay conflicto. No hay. A veces la carnalidad entra, pero no es de Dios, es de los hombres, es de la carne. Pero es lo mismo en la familia. Entre hermanos, supuestamente ¿cómo se dice? La sangre está más fuerte que cualquier otra. Es mi hermano en la sangre. Entonces, aunque sea un fierro, una fiera, ¿sí? Aunque sea bruto, mi hermano, es mi hermano. Entonces, le amo, le aguanto, ¿verdad? Porque es mi hermano. Y sí, hay conflicto, pero debemos de buscar paz en la familia, debemos buscar paz en la iglesia. Es mandamiento. Y así Dios dice, la paz gobierne en vuestros corazones. Somos llamados para esta paz. Estamos llamados para ser hijos de Dios. Romanos 9, 25. ¿Ya terminaron? Ok. Muy bien. Podemos seguir si Dios quiere. Ahí entra la palabra que dice, Dios perdónense unos a los otros. Sí. Es lo que estamos hablando ahorita. Pues, Esto también. Ahí entra. Así entra. Que tenemos que perdonar a su mamá, a su papá, a su esposa, a sus hijos. Sí. Para que haya paz. Para que haya paz. Sí. Así es. Ahí entra pues ahorita. Así entra. Está bien.